analizar desde el punto de vista de quien, en fin, pretende presentar algo, analizar las circunstancias de la obra, en este caso, y determinar cómo atacar la presentación. Y aquí cabrían pues bastantes posibilidades, es decir, unas de carácter de rabiosa actualidad, como es todo lo que concierne a la violencia de género, o cabría hablar en el contexto de las aplicaciones de la escabrosa, a veces yo, en fin, utilizaría otros calificativos que prefiero dejar a un lado, pero al final, de alguna manera, en muchas ocasiones inútil, vía judicial. Pero ninguno de esos dos aspectos son los que yo he decidido que serían interesantes de una disertación que yo pudiera hacer aquí de la obra. Me ha interesado mucho más lo que considero el fondo de la cuestión, que es justamente el protagonista. El protagonista en esta obra es la fuerza motriz de los acontecimientos que se van produciendo a lo largo de ella, que van dando lugar a todo el desarrollo, trama, desenlace final, etcétera, y es alguien sui generis que dentro de esa novela a mí me parecía interesante analizar y hablar. A lo mejor mis apreciaciones no son correctas, pero yo sinceramente creo que es por ahí por donde debemos empezar. Es decir, para poder llegar al mensaje final que representa o que creo que trata Ángel de transmitir en su obra, yo he elegido simplemente al personaje que creo que es el que condensa, el que sintetiza y el que proyecta todo el desarrollo de la trama y el desenlace del libro. Hablar o desentrañar todos esos aspectos están pidiendo casi a gritos de alguna manera definir al personaje en cuanto a su perfil se refiere. Es decir, vamos a ir muy rápidamente dentro de lo posible, porque estaríamos hablando hasta no sé cuántas horas, porque es un tema sinceramente apasionante. Vamos a ir entonces al proceso de ese perfil. Yo, en este momento, a la vista en fin, de todos vosotros, me está ocurriendo algo que me ocurre en casi todas las presentaciones de Ángel. Estoy viendo en este momento, examinando las caras, los rostros, etcétera, estoy viendo en el fondo ahí a unos gnomos, vamos a llamarlos así, unos traviesos personajillos, no en vuestras respectivas personas, sino en esas sonrisas que ahora mismo estoy contemplando. Y además de eso, me vienen en este momento a la mente unos conceptos que hace muy pocos días yo utilizaba para desarrollar otro encargo de otro amigo, en este caso amiga, para la realización del prólogo de su libro, en el que yo manejaba las palabras, que es lo que a mí me gusta. Ahí hablaba, en fin, tengo que decir
que tengo que ser cuidadoso porque es que está la persona a la que me estoy refiriendo está presente en la sala, así que tengo que ser muy, muy cuidadoso. Pero bueno, lo que yo hablaba ahí era de palabras como pensamiento, meditación y conclusión. Esos tres conceptos que decía yo en el prólogo y aquí ratifico, son la base obvia de la superioridad del ser humano dentro de la especie a la que pertenece, que es la animal, que le da de alguna manera esa categoría de ser superior. Pues a esos tres conceptos, que están clarísimos, a mí me gustaría esta tarde, en relación con nuestra obra, añadir dos más. Uno es el del sentimiento, es decir, y otro es el de la reacción. Estamos ahí en un proceso, pensar, meditar lo que estamos pensando, concluir, a partir de ahí sentir y continuando todo aquello, llegar al final del proceso con una reacción. Es decir, esas dos palabras, proceso y reacción, junto a las otras, me van a determinar prácticamente cómo se comporta el ser humano en momentos críticos de su trayectoria y cómo actúa en consecuencia, o mejor dicho, cuáles son las consecuencias que esa reacción va a tener en los que se encuentran alrededor suyo. Yo creo que si profundizamos algo más, nos vamos a dar cuenta de que alguno de esos seres a los que me estoy refiriendo, dependiendo de sus capacidades, es diferente, es incluso superior a los superiores que tiene como, de alguna manera, compañeros quizá contrincantes en su desarrollo vital. Estoy hablando de los genios. Los genios son unos señores que dentro de su actividad, todos esos procesos y sus reacciones finales van a dar lugar a una destacada personalidad. Los genios se dan especialmente o muy nítidamente, diría yo, pues en las bellas artes. Las bellas artes que son, de alguna manera, parte del entorno, del contexto de la obra que tenemos delante y que tienen unas características que han sido analizadas por los psicólogos muchas veces, en muchas ocasiones, que ahora sería, en fin, una labor fuera de lugar completamente esta tarde aquí, pero bueno, hay algunas de esas características especiales que sí conviene conocer. La curiosidad o impulsividad les caracteriza a casi todos ellos, la autocrítica y el método en la búsqueda constante de perfección, la dedicación social, neurosis específicas como el egoísmo y las manías, y el apasionamiento por su obra, que en el artista genuino, en el genio real, le llevan a extremos verdaderamente tremendos. Es decir, no les interesa la remuneración, el dinero que puede proporcionarle su obra, les interesa la obra en sí. Bien, todo ello nos conduce a unas personalidades
que aparecen en creadores produciendo unas reacciones y unas consecuencias que de algún modo son soportadas en algunos casos por ellos mismos, porque en muchas ocasiones les han llevado al suicidio, pero también por los que tienen alrededor, especialmente por los que tienen más cerca. Si analizamos en el mundo de la literatura, pues ahí tenemos figuras, no sé, como pues, Casanova, Lope de Vega, Lord Byron, ya más recientes, no sé, Jack London, por ejemplo. En el mundo del arte, pues tenemos gentes como Picasso, Modigliani, Rivera, Rodin, en el mundo de la escultura. En el mundo de la música, que es en el que este libro se desenvuelve, pues genios como, no sé, Wagner, Beethoven, han hecho las delicias de multitud de personas que hemos disfrutado enormemente y seguimos haciéndolo con sus obras, pero han tenido unas vidas absolutamente borrascosas, en las que no vamos a entrar, por supuesto, que no en muchas ocasiones ni siquiera hemos llegado a conocer. Sin que ello, quiero decir, ese desarrollo personal, vital, haya trascendido en absoluto a su genialidad en su actividad artística. La cuestión es que en el terreno real, en el terreno que de alguna manera se representa en la ficción de la obra, el desarrollo de los acontecimientos nos va marcando unas pautas que verdaderamente son alucinantes, diría yo, sería la palabra más lógica, dentro del contexto de una persona que tiene una inteligencia, se supone, superior. Ahí vamos a ver que el compositor es una persona que tiene una cantidad de ideas en su cerebro casi constantemente, de todo tipo, tiene ilusiones, tiene fantasías, es un caos el cerebro, pero él es capaz de ordenarlo para que quien luego vaya a escuchar su composición disfrute con todo aquello. Una virtud extraordinaria, pero al mismo tiempo va a estar sufriendo una serie de impactos exteriores dentro de sus, vamos a llamar, deformaciones psicológicas bastante considerable. Yo tomé nota aquí de unas palabras de un psicólogo y musicólogo que escribió una obra magnífica, Amor y neurosis en los genios de la música. Este hombre decía: circunstancias geográficas, raciales, culturales, sociales, etcétera, convergen sobre la psiquis del compositor, en quien, junto a la salud asociada a la euforia, la depresión, la melancolía y el optimismo, hay que sumar las acciones del alcohol y las drogas, contenidas en medicamentos o buscadas por el artista ansioso. Todo ello puede conducir a que los estados de exaltación y depresión puedan ser transformados o yugulados, suprimiendo así factores que paradójicamente puedan contribuir a la creatividad. Indica en otro párrafo más adelante: la insatisfacción, la depresión
y la megalomanía son manifestaciones comunes en estos hombres que tuvieron que soportar en algún momento mezquindades y frustraciones que les llevaron hasta el terreno de las manías persecutorias. Y ya Ángel está mirando el reloj y yo voy a ir acelerando, aunque estaría toda la tarde porque es un tema, insisto, apasionante. Llegamos, o quiero llegar en este momento a un punto, a otro concepto extraordinariamente importante que se maneja dentro de todas estas personas excepcionales, que es el concepto del éxito, el éxito. El éxito, en fin, si entramos en la RAE nos va a definir perfectamente, que es el resultado feliz de un negocio, actuación, etcétera. Y el éxito, eso que ocurre como consecuencia de lo que el cerebro de aquel genio ha ido elaborando, tiene una consecuencia para él inmediata, que es su gestión. La gestión del éxito, del genio, es absolutamente determinante. Hasta el punto en que, tanto en esa gestión del éxito o en su caso contrario del fracaso, puede dar lugar a unas consecuencias posteriores tremendas. Es decir, el fracaso incluso puede fácilmente producir una reacción muy positiva, que es la del perfeccionamiento. Yo, en lo que la actividad que estoy emprendiendo, he fracasado, pero yo quiero superar aquello y tengo una reacción positiva. Mucho más problemático es el éxito, que de alguna manera lo que hace es ir satisfaciendo aquella degeneración que tiene el creador, que le va haciendo perder, salirse de lo que debiera ser su trayectoria, y a partir de ahí vendrán las consecuencias. La aparición de lo que los psicólogos llaman el síndrome de hubris, y hay que aclarar aquí que hubris es una acepción, una palabra griega que significa desmesura, es de alguna manera lo opuesto a la sobriedad, a la mesura, da lugar o conjuga perfectamente con un ego desmedido. Y tiene una serie de características como son la soberbia, la arrogancia, la prepotencia, etcétera, que van reflejándose, van creciendo en el campo del personaje, que suele estar rodeado de un enjambre de oportunistas, aduladores, arribistas, que lo único que van pretendiendo es, pues vivir un poco del cuento, pero que a la vez están alimentando esos despropósitos del genio, le van asentando cada vez más en su defecto, van deformando todo aquello y finalmente llega un momento en que aquello se torna incontrolable. Se consideran indispensables, infalibles y creen que van a disfrutar de ese éxito para siempre. Los psiquiatras que hablan de todas estas cosas con propiedad afirman que ese síndrome, ese defecto, tiene cura
Lo que pasa es que es una cura que muy poquitos de ellos aceptan. Es ni más ni menos que el baño de humildad, casi la antítesis de lo que el genio en ese momento está pensando. Bien, yo diría que dentro de ese esquema ya tenemos prácticamente diseñado, entendido el perfil del protagonista de la obra, con un problema serio, y es que ese síndrome no es ni mucho menos exclusivo de los genios, de esos seres superiores. Tiene lugar no solo en el campo de las bellas artes, no tenemos más que asomarnos a la realidad y vamos a encontrarnos, yo qué sé, pues con reyes, con gobernantes, con dictadores, con militares, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, existe en el campo real, fuera de lo que llamamos genios artísticos en este caso. Existe en el campo de la empresa, yo no sé si aquí algunos sois empresarios, pero hay una variación de ese síndrome que en las empresas se conoce con el nombre de la enfermedad del líder, que está de alguna manera explicitada, de modo que cuando alguien padece ese problema, en el momento en que adquiere alguna responsabilidad, aquello se agudiza. Y puede ocurrir en el más ínfimo de los empleados de una empresa cuando van creciendo entre sus o dentro de sus responsabilidades. En definitivas cuentas, es un síndrome que aparece en el momento en que existe o se alcanza una gota de poder. Si pensáis un poquito, bueno, pues eso está extendidísimo, naturalmente mucho más allá de los genios. Y hay una serie de lugares donde aquello tiene más efectividad. Ya me estoy refiriendo a lugares, incluso a territorios. Es decir, yo creo que os voy a citar, os voy a leer otra cosa. Algo que decía o que dijo en su momento Baltasar Gracián en su obra magnífica El Criticón, hace ya 4 siglos, que luego citaba Fernando Díaz Plaja en El Español y los 7 pecados capitales, haciendo un análisis de la soberbia en nuestro país. Baltasar Gracián decía: la soberbia, como primera en todo lo malo, cogió la delantera. Topó con España, primera provincia de la Europa. Parecióle tan de su genio que se perpetuó en ella. Allí vive y allí reina con todas sus aliadas. La estimación propia, el desprecio ajeno, el querer mandarlo todo y servir a nadie, hacer del don Diego y vengo de los godos, el lucir, el campear, el alabarse, el hablar mucho, alto y hueco, la gravedad, el Fausto, el brío con todo género de presunción, y todo esto desde el más noble hasta el más plebeyo. Y siempre, esto ya, en fin, lo he hallado yo, llegando al definitivo mensaje que concluyo y entiendo que nuestro querido autor nos quiere lanzar con su obra, abusando de esas virtudes, entre comillas, sobre los más débiles y vulnerables, que tales protagonistas tienen fácilmente a su alcance. En muchos de los casos, las mujeres.
son unos abusos que todos deberíamos denunciar, apuntando, señalando a quienes tienen capacidad para reducirlos o desterrarlos, o por lo menos tratar de hacer cuanto esté en nuestras manos para lograrlo. De todos los medios que yo creo que están al alcance, yo sugiero uno, entiendo que el mensaje iba por ahí, pero hay uno que está al alcance de todos, que se llama simple y llanamente la educación. Yo no quiero extenderme más, estaría aquí horas hablando y hablando, pero yo simplemente, ojalá que mi percepción haya sido la correcta. Me estoy refiriendo al mensaje que tratas de enviar en tu novela y ojalá que quienes lean tu libro tengan clara un poco la trayectoria de aquello y las consecuencias del mensaje, con lo cual yo en ese momento estoy seguro que ellos lo van a agradecer. Yo me voy a quedar contento porque habré acertado con lo que estaba hablando y tú también. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Tengo que acercarme mucho al micrófono porque ando corto de voz. He pasado por unos días poco recomendables y, bueno, pues eso afecta. Pero vamos, afecta lo que tiene que afectar. Gracias a la tecnología, a veces la tecnología nos esclaviza, pero otras veces nos ayuda. Pues probablemente me podráis oír. Sin el micro seguramente no. Y aún así me parece que con dificultades, ¿no? Bueno, en cualquier caso, Jean Lacour, si tu pouvais me voir maintenant, ou peut-être plus tard. Perdón. Jean Lacour, si me puedes ver ahora o quizá más tarde, es muy probable que sepas que no pienso parar hasta que se desenmascare por completo. Bien, esta es una historia real, como habéis visto en los 5 minutos de book trailer que hemos presentado llevo un mes y medio haciendo estos pequeños cortos de 50 segundos, pero que los he puesto a todos seguidos para que lo podáis ver. Es una historia real, y es una historia real que tiene nombre y apellidos, pero como el personaje vive, pues las circunstancias legales dicen que no puedes nombrar a esa persona porque te va a demandar por atentar contra su honor. Es decir, yo no puedo decir que Pepito Pérez es un asesino, aunque sea un asesino, porque Pepito Pérez considera que he ofendido su honor, su integridad, su no sé qué, su qué sé yo, me demanda y me gana además, porque tiene razón, porque la ley de protección de datos le ampara y otras muchas más. Con lo cual, bueno, pues Jean Lacour no se llama Jean Lacour, pero no importa, si me está viendo sabe que no voy a parar hasta que se desenmascare por completo. Y si él dice, sí, soy yo, pues se habrá desenmascarado él, no yo. De manera que, dicho esto, tengo que decir que me hubiera gustado que esta historia se pudiera reflejar exactamente con todos los datos, con todos los momentos y con todos los nombres y lugares donde ha ocurrido. Pero la hemos trasladado a otros sitios y a otros lugares y a otros momentos y a otros tiempos por las razones que acabo de enunciar. De modo que Jean Lacour, aquí estamos. Por otra parte, veréis, cuando me llegó la documentación, porque yo en este caso he hecho de negro, no soy yo el autor de la historia, al ser una historia real, la historia pertenece a sus verdaderos protagonistas. Yo me he limitado, como decía Pedro, a novelarla. Son hechos reales que tienes que novelar. Y como los tienes que novelar, pues te tienes que inventar algunas situaciones que no las conoces.
Pero, bueno, pues para eso está el escritor, ¿no? Yo no lo conozco, pero creo que fue así. De manera que habrá muchas cosas que no fueran exactamente así, pero las que importan sí que lo son, porque tengo los documentos que lo prueban. Y esos documentos van a misa. De manera que cuando yo digo en la obra pues que eres una inútil y eres una gilipollas y eres una estúpida y eres una puta, porque sin mí no eres nadie, es que eso ocurrió de verdad. ¿Verdad, Jean? ¿Verdad que eso ocurrió de verdad? Y cuando yo digo en la obra que ha sido sentenciado a 6 días de arresto domiciliario, es que fue la sentencia, 6 días de arresto domiciliario. Y cuando yo digo en la obra que embaucó o engañó o simplemente ilusionó, porque yo tampoco estoy dentro del espíritu, del alma de las personas, pero me da la sensación de que de alguna manera se supo ganar la confianza de Sylvie Dubois. Y Sylvie Dubois, profesora de violín en Nîmes, que es una de las plazas más antiguas de Francia, no digo de plaza de toros, digo plaza de ciudad, ¿no? Ya sabes que es una fundación romana que tiene sus arenas, es decir, el circo donde se hacen las corridas de toros son unas antiguas arenas romanas y, bueno, pues el alcalde de esta ciudad sufrió las consecuencias de los antitaurinos que le fueron a pedir que por favor que suprimieran las corridas de toros. Esto también se cuenta en la historia. Fueron gente de mucho nivel, ¿no? Artistas de cine, en fin, ese tipo de personas, como decía Pedro, que se atribuyen el privilegio de ser bendecidos por los dioses. Entonces yo soy un violinista genial, aunque en este caso igual es un percusionista, da igual, pero vamos, es un violinista genial. Y como yo soy un violinista genial, pues tengo todo el derecho del mundo de hacer lo que se me impergile, porque los dioses me protegen. Esas frases tan grandilocuentes que leemos de autoayuda, dicen, tú sueña lo que quieras, que el universo se conjurará para concedértelo. No, esa gente se lo cree, porque son psicópatas, que es la palabra que no ha dicho Pedro, porque es muy educado y no lo ha dicho, pero son psicópatas. Y los psicópatas pueden ser bomberos, pueden ser albañiles, pueden ser jueces, pueden ser reyes, pueden ser pianistas, pueden ser violinistas, pueden ser oncólogos. Un psicópata lo puede ser cualquier persona, cualquiera. De manera que cuando topas con un psicópata ya sabes que no le vas a poder cambiar, como decía en la presentación. No lo vas a cambiar, el psicópata no va a cambiar nunca. Es más, hay aludiendo a la realeza, el doctor López Ibor le dijo a la esposa de don Juan de Borbón, conde de Barcelona, que le fue a entrevistar porque no soportaba más la situación por la que estaba atravesando. El doctor López Ibor lo dijo, está escrito en un libro, por eso lo puedo citar, ¿verdad? Le dijo, su problema, señora, porque a las reinas, aunque sean consortes, se las trata de señora siempre. Su problema, señora, es que os habéis enamorado de un psicópata y para eso no tengo solución. Pues ese es el problema que se narra aquí. Si te enamoras de un psicópata, muy probablemente terminarás mal. Yo no quiero desvelar más de la trama porque probablemente se me calienta la boca y acabe diciendo lo que no debo, pero es cierto que se dan suficientes pistas como para que si alguien lee esto y saca sus propias conclusiones pueda conocer la naturaleza de Jean Lacau. Monsieur Lacau, nos veremos pronto. Y no tengo nada más que decir, de verdad, porque lo que Pedro ha contado es más que suficiente. También es verdad que mi voz no es la adecuada. Yo cantaba de niño como tenor, vamos, de joven, y fijaos en qué me ha quedado, ¿no? Me recuerda aquel corrido mexicano que decía, yo tenía un chorro de voz, yo era el amo del falsete. Me admiró Jorge Negrete, Pedro Vargas y otros más, pero ya solo me quedó, bueno, pues lo que me queda es un chisquete, no tengo mucha más voz. Y además me está doliendo la garganta. De modo que si abrimos un turno de preguntas, porque seguramente os habéis quedado con muchas ganas de preguntar cosas,
abrimos un turno de preguntas y lo que vosotros queráis preguntar, tanto a Pedro como a mí, pues en la medida de que la ley me lo permita, lo responderé. ¿Verdad? Pues ya está. Vuestro turno. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Nacho. Bueno, yo pido perdón porque he llegado muy tarde, pero yo lo que quiero saber es, como también colaborador conmigo que estás en el programa, yo soy periodista de radio, ¿por qué Stradivarius? ¿Tiene algún significado que has querido ¿Stradivarius? con el libro? Sí, porque el subtítulo de la novela Stradivarius es hasta el mejor violín puede desafinar. Y en este caso hay dos violines que se pugnan por ser el mejor, ¿no? Uno es el Stradivarius y otro es el bueno, lo diré porque lo pone aquí. Las órdenes de alejamiento en la práctica son papel mojado. Un famoso compositor musical e intérprete de prestigio universal, el violinista Jean Lacour, está prácticamente arruinado. Consigue que una de sus admiradoras de provincias, Sylvie Dubois, que es profesora de violín, le preste dinero para sus cosas. Además, la convence para contraer matrimonio, si bien él sigue residiendo en Niza, mientras ella continúa con sus clases. La única fuente fija de ingreso del matrimonio es la ciudad de Nîmes. Sylvie no tarda en descubrir que en realidad está manteniendo a un psicópata, adicto al juego, a las drogas, a menores, a otros hombres, convencida de que puede cambiar su naturaleza. Todas las mujeres están convencidas de que pueden cambiar al hombre. Incluso en las 50 sombras de Grey había chicas que salían de ver la película que decían, no, si a mí me dan a un tío como este, a este le enseño yo, a este yo le educo. No se cambia un psicópata, es imposible. Su marido promete cambiar, por lo que retira la demanda contra él que había presentado. 6 meses más tarde, ante el agravamiento de la situación inicial, presenta una segunda denuncia que llega a juicio, a pesar de las nuevas promesas de rectificación. Gracias a grabaciones de su propio móvil quedan probados los malos tratos y el genio es condenado a 6 días de arresto domiciliario, junto con una orden de alejamiento que el condenado nunca respeta. Por eso decíamos que las órdenes de alejamiento son papel mojado. Los jueces no pueden poner a un policía detrás de cada persona para que le diga, oye, por ahí no puedes ir, que estás a 500 metros de la persona a la que no te puedes acercar. No pueden. Y esas famosas pulseras de control geodésico, no sé qué, no sirven de nada, porque todo el mundo sabe cómo quitárselas. Pero bueno, en cualquier caso, era el profesor Gonier. Había los Stradivarius y los Granier. Los Granier serían los violines que, según los expertos, tienen más dificultad técnica. Y los Stradivarius son los violines que, según los expertos, suenan más agradables al oído del espectador, de los asistentes, de la audiencia. De manera que puedes coger uno u otro, pero Stradivarius tiene mucho más nombre y es mucho más conocido. De hecho, hay colecciones famosas de Stradivarius. La Casa Real Española tiene una y se puede apreciar en el Palacio de Oriente los Stradivarius. Y se cotizan a unos precios exorbitados. Es más, cuando alguien quiere hacerle un favor a un violinista de campanillas que esté empezando, le presta su Stradivarius para que dé un concierto con Pepe Gómez y su Stradivarius. Esa es la razón. De manera que lo podría haber llamado Yamaha, que es una marca de piano, pero no, Stradivarius es un nombre de violín que es muy importante. Es muy importante, sí. ¿Más preguntas? Señor Andrés, adelante. Hola. ¿Qué tal, Andrés? Hola, me parece que el nombre está muy bien puesto, es muy comercial. Muy descriptivo también, sí. No, yo después de lo que decís, yo creo que no es así, ¿no? Hemos llegado a la conclusión de que el género de canciones se enfoca en la psicopatía, siempre. Pero parece que va consubstancial a la genialidad, ¿no? O a creerte superior. Parece Sí, decía... pero forzosamente que la psicopatía son palabras psiquiátricamente importantes, claro. Sí. O sea, no forzosamente el genio a todos los días una paliza a la señora. No, es que, mira, Jean Lacour, que tiene una sinfonía que se llama Aires de la Provenza,
que se estudia en todos los digamos, conservatorios a nivel incluso municipal de Francia. Se estudia Aires de la Provenza, se estudia, es una composición muy técnica, pero si se arregla para los deditos más pequeños de los más jóvenes, pues no es tan complicada. Y entonces Jean Lacour está orgulloso de que su obra Aires de la Provenza pues se utilice en las escuelas, digamos, de música, citándole, por supuesto. Claro, eso no le da royalties, porque el que tú interpretes una canción en televisión sí te deja unas regalías, pero que se estudie una partitura en un colegio no te deja nada. Comprar la partitura y ya está, eso es todo. Por lo tanto, bueno, el orgullo es, en cierto modo, por su prestigio musical, pero no hay beneficio económico, ¿verdad? El beneficio económico es que mis obras se reproduzcan en la radio, en la televisión, en discos, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, cuando ya llevas mucho tiempo en esto y ya te han oído mucha gente y ya eres una persona que ya has estado en todos los foros y ya no tienes más repertorio, pues ya no te escuchan más. Ese es el problema. Entonces haces giras que fracasan porque prácticamente no va nadie. Y al final recurres a los amigos para que te inviten a bodas y que te lleven a ciertos certámenes para que des un poquito de música con tus aires de la Provenza, ¿verdad? Y bueno, pues de eso hasta ahí llegaba Jean Lacour. Pero claro, lleva un Stradivarius, eso es lo importante, que lleva un Stradivarius, y eso es lo importante. Por eso tiene ese título, efectivamente. Más. Adelante. Si yo quería saber cuánto tiempo más o menos le ha costado pergeñar esta novela y qué dificultades se le han presentado a la hora de documentarse. Pues 2 años. 2 años. 2 años. Y afortunadamente, como fueron los años de la pandemia, pues tenía yo todo el tiempo del mundo, porque, bueno, no puedes salir de casa, o si sales tiene que ser muy deprisa y estás deseando volver, porque es el único sitio en el que te sientes seguro, y yo trabajaba 8 y 10 horas diarias en este tema. Entonces, con investigaciones, con búsquedas en Internet, porque al final tenemos un gran fiscal que se llama Google, o Google, como dicen los más expertos. Y el Google es un número que se inventó un niño a pregunta de Carl Sagan. Carl Sagan le preguntó, ¿cómo dirías un número que fuera infinitamente grande? Y el niño dijo, pues un número, un 1 seguido de no sé cuántos millones de ceros, no sé. ¿Y cómo le llamarías? Y dijo, pues un Google. Y de ahí viene la palabra Google. Los CEOs de Google les pareció muy buena la idea y como ellos tienen más información que nadie, pues le pusieron ese nombre. Pero en cualquier caso, lo podéis buscar en YouTube, en muchos sitios. Claro, si buscáis Jean Lacour probablemente no saldrá, porque es un nombre que yo me he inventado. Gracias, Jean, lo he hecho por ti, no tiene importancia. Pero si buscáis otros antecedentes, como a mí me fueron orientando, pues sí, se puede encontrar, sí. Y problemas de psicopatía hay en todos los niveles, como decía antes, incluso con la esposa de don Juan y con otros próceres no tan importantes. Y bueno, podríamos hablar de otras esposas de otros reyes y de otras historias, ¿no? Porque psicópata, ya digo, hay en todos los lados, ¿no? Yo incluso puedo ser un psicópata, ¿por qué no? Igual ese chico que tienes al lado es un psicópata, y no lo sabemos. No tiene cara de ello, pero oye, el psicópata sonríe. Pero el psicópata sonríe, es una persona afable. Lo que pasa es que se le nota que lo es cuando siempre quiere tener razón, cuando no tiene empatía por nada, cuando no sufre en absoluto por el daño que te está haciendo. Entonces te das cuenta de, oye, aquí pasa algo, ¿no? Pero 2 años, sí, la pregunta tuya, 2 años, documentando todo esto. Sí, yo al hilo de lo que has puesto, quisiera recomendar, porque, bueno, una cosa que acabo de leer, otras las leí hace mucho tiempo y supongo que algunos de los aquí presentes lo conocen, ¿no? El famoso libro de Vallejo Nájera, de Locos Precios. Sí. Leí también hace muy poquito un libro que se acaba de publicar que se llama Rodríguez Arte y Locura, de un psiquiatra argentino, ahora no me acuerdo el nombre. Y luego, bueno, hay un libro que realmente leí hace mucho tiempo a la hora de hablar de la ibris, ¿no? De la infatuación de los personajes importantes contra los dioses y el castigo que los dioses
que es el libro de Dodds, Los griegos y Biorracional, que no sé si lo conoce, pero vamos, que también es interesante. Sí. Ese fenómeno procesual de infatuación, de engolamiento, que acaba evidentemente con un castigo ejemplar, ¿no? Sí, esto viene de lejos, efectivamente, tienes toda la razón. Así es. ¿Alguien más? O no sé si has terminado. Sí, Su. ¿Crees que el protagonista real sabe que se está hablando de él? Me temo que no, porque es de las personas que no leen libros. Yo estoy por encima del bien y del mal y no leo libros, pero alguien cercano sí que lo podrá y se lo dirá. Oye, me han contado una historia muy parecida a la tuya, dirá. Bueno, tú déjalo. Mientras no hablen de mí, como decía el cordobés. Hay una cosa que decía también, que lo has citado antes, no sé, Oscar Wilde, decía, hay algo peor a que hablen mal de ti, que no hablen en absoluto. Que no hablen en absoluto. Bien, pues, no sé si hablan de él o no, o si no tengo ni idea, pero está claro que no creo que lo esté. O sea, me estoy tirando faroles. Hable Jan, bueno, me estoy tirando faroles porque Jan no está viendo esto, y si lo ve, el libro no lo va a leer porque no lee. Es lo que tiene, que yo ya me lo sé todo. Decía John Connelly, ¿conocéis a John Connelly? Es un autor de novela negra, medio mágica. Él es irlandés, pero edita en Estados Unidos. Y le llamaron a una feria en San Sebastián y le preguntaron, oiga, ¿usted cree que la gente, no sé, que no lee libros, o la gente que lee libros puede ser más o menos entendida, puede ser, y dijo, no se haga usted problemas mentales, la gente estúpida no lee, solo lee la gente inteligente, y esa fue la respuesta que dio John Connelly. La gente estúpida no lee, pues estoy seguro que no lo va a leer. Sí. ¿Esa hubris de la que habláis es educable o es simplemente ya algo característico que nunca se va a poder evitar? Yo creo que te has respondido tú solo. Es algo característico que no se puede... No, porque, oye, a ver, a nadie... ¿Cómo era aquel dicho? Me vais a perdonar la escatología, pero es que es verdad. A nadie le huele mal su propia mierda. Y entonces yo no, es otro, yo que va, pero si yo soy una persona normal y bueno, y soy respetuoso y soy cariñoso y soy amable y sonrío y me hago fotos con los niños y vamos, y yo fíjate qué bien muevo el arco, ¿no? Y los trastes del violín. Ah, por cierto, se pone aquí, vaya, el violín. Sí, no. Seguramente estará tocando el violín diciendo, madre mía, qué suerte tengo de que están hablando de mí. Más. Adelante. Ángel, ¿qué pretensión tienes con este libro? ¿El descubrir, poner en tela de juicio o denunciar a una persona o al comportamiento que puede tener muchas personas? He fracasado en la presentación. Fíjate que cuando me hablaron de la posibilidad de escribir esto, me lo contaron por terceros interpuestos, no directamente por las personas afectadas. Y a mí me pareció, en ese momento me vino a la cabeza una frase de Simón Wiesenthal, que es uno de los protagonistas indirectos de mi otra novela que ha citado Pedro, del dossier de las mujeres sin rostro. Simón Wiesenthal siempre decía, yo busco justicia, no venganza. Claro, no has visto la presentación. Hay una imagen de la justicia con su venda puesta y hay otra imagen de la justicia sin venda y con la espada en la mano. Y un texto que dice, es hora de quitarse la venda y desenvainar la espada. Justicia, no venganza. Pero eso es un término que no es mío, ya digo, es de Simón Wiesenthal, pero el famoso Cazanazis. No, que tú te quieres vengar. No, yo busco justicia, hay que hacer justicia. Y yo cuando me dijeron esto me parece de justicia. Porque si el dossier de las mujeres sin rostro hace justicia a las mujeres de alguna manera humilladas, torturadas, sojuzgadas, violadas y asesinadas en los conflictos bélicos, esta obra quiere hacer justicia a una única mujer, pero tiene que hacer justicia a esa única mujer. Y me pareció que era necesario hacerlo. Y como me dijo, me haces un favor si me haces esto y tal y cual, porque
ha tenido que, o tuvo que pagar costosos abogados y costosos despachos para llevar adelante este tema. Al fin y al cabo, efectivamente tenía razón el genio, tú no eres nadie y el genio soy yo. Claro, pues ella tenía que pagar a otros abogados porque los buenos abogados los tenía en la parte contraria. Y se han endeudado muchísimo. Y de esta forma contribuimos a ayudar a esta persona a poder solventar esas deudas que tuvo que realizar para poder sacar adelante su propia necesidad de justicia, es decir, su propia tranquilidad. Por fortuna, bueno, pues las cosas son como son, pero tenéis que leer la novela para ver todos los detalles, todos y cada uno de los detalles, pues si no, os quedáis solo con la frase de Simón Wiesenthal: justicia, no venganza. Más. ¿Se puede arrimar un poco el micrófono? ¿Perdón? Es que no se me oye. Perdona, es que está claro que como tengo poca voz y nadie me gana de decir lo de viva la Madre de Dios que decíamos de niños, pero tengo poca voz y tienes razón, ¿no? O sea, a veces se me olvida, disculpa. Adelante. Quería preguntarle otra cosa. Tengo entendido, por lo que he leído de su biografía, que se especializaba en el Holocausto, ¿no? Es cierto, sí. Lo ha profundizado, lo ha estudiado con rigor. Y yo quería preguntarle si realmente, como decía Hannah Arendt, sobre todo en aquel famoso proceso de Eichmann en Jerusalén, ¿verdad? Estamos banalizando el mal, como decía ella, sobre todo en los comportamientos de ciertos personajes muy importantes que se creen impunes. Y realmente la justicia a veces se paraliza precisamente porque están en un altar y nadie es capaz de poner tocar. Sí. En el juicio de Nuremberg, ya sabéis que muchos de los acusados aducían que ellos eran mandados, que yo, mire usted, yo soy un mandado, a mí yo obedecía órdenes de Hitler y yo obedecía órdenes de los superiores y yo no sé nada. Es más, yo jamás estuve en un campo de concentración. Bien, pues hubo un español, Félix Poix, que sacó las fotos de esos señores en los campos de concentración en los que decían que no conocían y que no habían estado nunca, por supuesto. Y es un español que estuvo en Mauthausen y consiguió sacar esas fotografías clandestinamente del campo y cuando llegó el momento oportuno las enseñó. Bien, claro, ¿qué pasa? Que no hay forma de probar algo, por mucho que tú sostengas, si no tienes un documento fehaciente que, fuera de toda duda, justifique lo que estás diciendo. Entonces, yo no tengo fotos, claro, no tengo, decía antes que se puede buscar en internet, no tengo fotos. Pero respecto al Holocausto, sí te puedo decir que muchas de las... de hecho, en el dossier de las mujeres sin rostro, cuando lo dedico, siempre pongo prácticamente la misma frase. 2 holocaustos sufría cada hija de Israel. 1, porque era judía, y son los protagonistas del Holocausto. Y otro porque era mujer. Y claro, al ser mujer, pues las tropas en conflicto se toman la justicia por su mano, no, el derecho de pernada por su mano, es más exacto. Y deciden que ya que te he liberado de los malos, ahora tienes que pagar el tributo que me corresponde a mí, que soy tu libertador. Tenéis la película de Sophia Loren, 2 mujeres, en la que la madre y la hija entran en la iglesia y los americanos las violan. Los americanos no habían sufrido a los alemanes, como justificaban los rusos, porque jamás estuvieron en América. Pero los americanos no tenían ninguna justificación para hacer eso. Habían venido libre y voluntariamente a combatir contra Hitler. Bueno, ¿por qué no lo hacen? En el dossier, y ya termino con esto, eso que has comentado, lo refiero en el último párrafo de la novela. Las 30.000 millones de gotas que hay en un estanque son todas iguales. Ninguna es más y ninguna es menos. Pero, y lo resumo, las que están más arriba en la superficie son las que primero se evaporan. Y se piensan y se consideran intocables, porque yo estoy encima de todos vosotros. Yo estoy aquí, yo estoy encima de todas las demás. Y son las que primero se evaporan. Y dejan de tener nombre, prestigio, no sé qué, cuando ya nadie les recuerde. O peor todavía, como decía, o cuando lo recuerden mal, que hablen mal. Y que les digan, no, este señor no merecía este privilegio, esta prebenda, este atributo, este nombre o esta no sé qué. No lo merecía. Y cuando no lo mereces, pues es lógico, correcto que te lo quiten. Sí, pues esa es la respuesta a tu pregunta. Sí, gracias.
¿Más? Sí, adelante. Si quería preguntarte tu opinión respecto a este libro que no hemos recibido el placer de leer todavía. Cuando hablas de justicia, ¿consideras que la justicia, que hoy es un día que está es totalmente en boga, ¿no?, en contra del maltrato a la mujer, la violencia de género, la justicia se imparte, porque es como el término de justicia, como dices tú, o la venta, o se inventa con la espada, ¿no? La justicia se imparte de alguna manera que tenga realmente un sentido en el mundo en el que vivimos, o sea, que haya una lógica, que haya una... porque está comprobado que en ningún país de este mundo hay una justicia referente al tema de la mujer. ¿No? Sí, claro, no lo hay, ¿no? Pero en ninguno. No. Que puede ser el más alto digamos, del nivel de democracia, no pero lo hay. menos que no la hay. No la hay. Yo llevo... A considerar un poco el tema, ¿cuál sería? Yo estoy muy en el tema del boga, del tema este, porque me toca muy personalmente, ¿no? Me crispa, ¿no? Me pone que sería un mínimo de esperanza, un mínimo que hubiese una pequeña luz, por ejemplo, donde se pudiese conseguir que hubiese esa justicia. Por ejemplo. Pues... ¿Cómo lo ves tú? Tengo que mirar, nos quedan 10 minutos porque a las 7:30 nos echan. Verás, también en el dossier hablamos de ese asunto. Es peleagudo hablar de justicia porque la justicia la imparten hombres. Quiero decir, seres humanos, la especie humana, imparten la justicia. Hay más juezas en este momento en España que jueces. Hay más mujeres en la judicatura que hombres. De manera que eso, que la justicia es machista, a mí no me parece. A no ser que todas las mujeres sean machistas, ¿verdad? Sobre todo cuando llegan a juezas. Pero en cualquier caso la justicia es subjetiva, porque la imparten seres humanos. Y un ser humano aprecia unas circunstancias en un caso y otro aprecia otras. Por eso cuando tienen que juzgar entre 5 o 6 componentes de un tribunal como el Constitucional o como el Supremo, pues hay 5 a favor, 7 en contra, 2 abstenciones, porque cada persona tiene su propio criterio. La letra de la ley es clara, pero la interpretación, amigo, la interpretación de esa letra es la que nos puede llevar a un sitio, a un sí o a un no. Entonces es peleagudo, sí. Pero yo me gustaría que la justicia fuera exactamente así. Que tuviese su venda, por supuesto, porque la analogía de la justicia, los griegos la decidieron para que tuviese la venda, para que no viera a quién estaba juzgando y no tuviera preferencias por el reo, ¿vale? Le da igual que sea noble, plebeyo, que sea el cónsul de Roma o el esclavo de Liberto, le daba igual a la justicia teóricamente. Por eso se la presenta una venda, para que no tenga ningún privilegio, ninguna, digamos, preferencia por el juzgado. Pero sabemos que los jueces, las juezas, no tienen venda, ellas interpretan. Y hay que darles una demostración fuera de toda duda de lo que estás aseverando. Si no se lo puedes dar, si al juez le queda alguna duda, hay un principio jurídico, los abogados que estén en la sala me corroborarán, que dicen in dubio pro reo, en caso de duda a favor del reo. ¿Qué es lo que está pasando con la ley del sí o sí? En caso de duda a favor del reo. ¿Has bajado los años? ¿Has reclamado tu abogado? Sí, tengo duda, in dubio pro reo. Pues venga, 2 años menos, o a la calle, o lo que sea, o tal, o cual, y esto. La justicia es subjetiva, porque la imparten seres humanos. ¿Más? Que no tenemos más tiempo. Ya está Marina aquí preparada con no sé qué, para quien quiera adquirir ejemplar. Yo quería la última pregunta. Pregunta mía. ¿Ha salido tu sueño real o ha nacido tu sueño real como buen comunicador, como buen escritor? No, es un ser real. Real. Eso es real, es real. Es totalmente real. Vamos, certificado 100% que es real. Es más, existía una remota posibilidad de que la persona pudiera estar aquí, pero el viaje es muy largo y no ha podido ser. Pero es real, sí. Por eso he dicho 4 frases en francés, para que quedara. Pero vamos, nada. Es real, real. Totalmente real.
No sé si te referías a eso o quizá a otra cosa, Nacho. Y quería hablar Lidia. Yo iba a preguntar más tarde, iba a darle la enhorabuena por haber sacado este libro. Yo creo que, bueno, muchos de los que estamos aquí sabemos tu labor de defender un poco, bueno, pues, un poco, no, mucho. A la mujer. Sí. Bueno, yo te he visto participar en mesas redondas, he visto que eres muy aplaudido cuando has dado conferencias en defensa de la mujer, y creo que este libro, bueno, pues está un poco en la misma línea que tú llevas, de defender a la mujer, pero sobre todo a las víctimas. Yo creo que víctimas de psicópatas, pues hay mujeres, pero también hay hombres que son víctimas de psicópatas. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que este libro, sobre todo, no sé, hay que recomendarlo porque se nos puede levantar la antena y saber que en nuestro entorno existen psicópatas. Yo creo que cada vez no sé, están más fuertes y que es difícil hacer frente a ellos. Entonces, es verdad que el comportamiento, a lo mejor, o los síndromes de poder o de lo que Pedro Lalanda nos ha expuesto, pues son síndromes que los detectamos en algunas ocasiones y en otras no. Estamos tan inmersos que no nos damos cuenta. Pero yo sí que creo que bueno, que Stradivarius, eres muy valiente, sé el trabajo, bueno, conozco un poco el trabajo que hay detrás de esta historia y lo que te ha costado un poco concluirlo, pero bueno, yo te felicito por haber terminado este proyecto, y sobre todo porque, bueno, solamente por saber que hacer justicia a una persona o a alguien que ya por eso solo merece la pena, yo creo que va a tener mucho más eco de lo que a veces uno imagina, porque bueno, este tema socialmente es importante y hay que difundirlo. Es verdad que la literatura nos ayuda mucho a ver lo de los personajes, y solamente felicitarte y mucho ánimo. Gracias. Que hables en muchos sitios para seguir defendiendo no solo a las mujeres, sino a las personas que son víctimas de injusticia. Esa es la idea. Para quien no la conozcáis, Lidia es la editora de Nueva Estrella y ha publicado algunos libros míos. No sé si los has traído o no lo sé, pero si los has traído, pues quien lo quiera y los tendrá. Y Nueva Estrella Editorial ha sacado la segunda edición del dossier de las mujeres sin rostro. ¿Has traído alguno? Sí, Bien, pues si has traído, pues estupendo. Bueno, pues pasamos, por favor, que es que nos echan de la...